Bienvenidos a la presentación de su programa Agenda Libre. Yo soy Charlie Carvajal, como siempre, pues por este canal 69 de Claro, 28 de Aster, 12 de Viva, Tora TV, el canal que te gusta, que cubre toda la República, Dominicana y mucho más allá. Mira, se me quitó el micrófono, pero no importa, vamos a hablar así. Se sigue escuchando. Bueno, ahí se sigue escuchando. Bueno, hoy tenemos un programa interesante, como siempre. Damos la bienvenida a nuestro compañero, el destacado periodista Abinader Fortunato. ¿Cómo estás, Abinader? Bienvenido, hermano querido. Gracias, Charlie. Buenas noches para ti. Un placer inmenso, como siempre, compartir esta tribuna libre con usted. Así es. Y buenas noches para nuestros amables televidentes que nos hacen el favor de estar cada noche con nosotros aquí en Agenda Libre, con todos los temas abiertos, manejando los temas nacionales e internacionales y además algunas confidencias que nos dan de situaciones del país, de la parte política, los temas que dinamizan la cotidianidad de la República Dominicana. ¿Cómo está la política, Charlie? Bueno, Danilo Medina este fin de semana emitió unas consideraciones que mucha gente dicen que estratégicamente no eran apropiadas, cuando dijo que el PLD no iba a hacer relaciones ni alianza con nadie. Entonces, un partido como el PLD, que cuando llegó al poder fue fundamentado en alianzas, múltiples alianzas, en estos momentos está como el llanero solitario, dice que no quiere hacer alianza con nadie. Entonces me imagino que el PLD no va a participar en los comicios electorales. No, pero qué sé yo, te digo que hay varias lecturas de eso. ¿Sí? La primera de esa lectura, Charlie, podría interpretarse como que el expresidente Danilo Medina, que se ha convertido en dueño y señor del PLD, como decía Charlie, el Charlie Mariotti, el ex secretario general del PLD, yo voy a aspirar a la secretaría, pero por favor le pediría a Danilo que no moviera la cuna, que no mueva la cuna. Y entonces creo que lo que está diciendo Danilo en una de sus interpretaciones de la lectura que la gente está mirando es, primero, que trata de proteger su trinchera o sacar músculo su liderazgo. Sí, su liderazgo, y además hacer al PLD sacar músculo. El PLD realmente está muy activo, realmente muy activo en la calle. Danilo dijo esas declaraciones en el este, de ahí se fue a Villamella, y nada, se está moviendo. El expresidente Leonel Fernández también. Pero esas declaraciones también en un sector del propio PLD no caen bien, porque se sitúa el PLD en una situación un poco distante de la Fuerza del Pueblo, en una tercera posición. Ese por un lado. Y el otro lado es que nueva vez en sectores del propio PLD, de la Fuerza del Pueblo y de gente de la oposición, sitúan el pronunciamiento del expresidente Danilo Medina, que aunque no se lo dirigió a la Fuerza del Pueblo ni al expresidente Fernández, a nueva vez subir arriba el tema de la confrontación política entre Danilo y el expresidente Leonel Fernández o por la propia Fuerza del Pueblo, tomando en cuenta, Charlie, lo que se produjo en 2020, que dio al traste con una división que sacó a ese partido del gobierno, aparte del tema de la corrupción y los graves problemas que desataron, y participación ciudadana y la Marcha Verde. Entonces, todos esos elementos, pero parece ser que Danilo tiene todavía una posición muy ríspida contra el expresidente Leonel Fernández, pero muchas veces, Charlie, eso no quiere decir que la militancia te siga. Si el que está marcando, como está ahora, que se habla entre un 41 y un 42% de la preferencia ahora, a 2 años, si el que está marcando es el expresidente Leonel Fernández, una persona que administra su silencio, no responde, es cuidadoso, Leonel maneja su protocolo y se maneja con mucha decencia. Si el que está marcando, Danilo no va a poder represar al PLD, si una parte del PLD se irá con la Fuerza del Pueblo, va a ser así. Y si produce lo contrario también.
porque al final hay un aspecto en común, Charlie. ¿Cuál es el aspecto en común entre el PLD y la Fuerza del Pueblo? Bueno, que le están haciendo oposición al gobierno del presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno en una situación muy difícil para el PRM ahora en estos momentos, aunque está gobernando. Hay una situación de reputación de la situación del gobierno por los temas de corrupción. Claro. Y el tema de la gestión de gobierno, que muchos funcionarios no entienden que la mejor boleta de presentación que le pueden plantear al electorado nacional es su gestión de gobierno, es su transparencia, es que la gente no se robe los cuartos en las instituciones públicas, es que se haga justicia con lo de Senasa y con todos los otros casos de corrupción que están pendientes y que no hay un solo preso. Es que en el caso del JETSE se haga también justicia, que en el caso de la explosión de San Cristóbal se haga también justicia. O sea, hay muchas cosas que el gobierno tiene en contra y que el PLD y la Fuerza del Pueblo podrían capitalizar, y en eso tienen una sola agenda común. ¿Cuál? Enfrentar al gobierno en esa parte. Mira, yo tengo muchos amigos en el PLD, en Fuerza del Pueblo, y en el PRM también. Pero los miembros del PLD como que no están yendo a programas, como que no les interesa mucho estar en la palestra pública. Hacen sus incursiones cada fin de semana, reuniones, pero como que siento que el departamento de comunicación del PLD no está muy activo. Y este fin de semana el PLD pues recibió un golpe que creo que le va a afectar por la connotación del dirigente de ese partido que decidió irse a Fuerza del Pueblo. Estamos hablando de José del Castillo Sabiñón, quien fue director del Indotel, quien fue ministro de Industria y Comercio, y un cuadro importante del Partido de la Liberación Dominicana. Yo personalmente no sé qué ocurrió, qué motivó esa salida, pero este fin de semana fue juramentado. Y no solamente José del Castillo Sabiñón, sino todo su equipo de trabajo que le acompaña. Entonces, cada vez que hacer una figura de ese nivel del PLD, pues eso obliga a que se recompongan las fuerzas políticas. Eso solidifica al Partido Fuerza del Pueblo, pero ¿cuál es el problema del PLD desde mi óptica, Abinader Fortunato? Si analizamos lo que ocurre en Fuerza del Pueblo tiene ya claramente establecido, se supone, quién será el candidato presidencial. Y ahí no habrá problema. O Leonel o su hijo Omar. Pero ¿cuál es el problema? Que en el PLD uno se sabe quién va a ser el candidato presidencial. No tienen esa figura trascendente que logre aglutinarlos, que logre pues darle confianza al electorado. Si bien es cierto, en las pasadas elecciones Abel Martínez obtuvo una votación pírrica, por decirlo así, pero es un candidato ya hecho, ya conocido. Y me cuentan que Danilo Medina prefiere a Francisco Javier García, muy buen funcionario del gobierno del PLD, un buen jefe de campaña, pero esa es la debilidad del PLD en estos momentos. No se visualiza un candidato que le garantice al PLD ganar las elecciones. Naturalmente, con Abel Martínez no existe esa posibilidad, porque ya fue derrotado vergonzosamente, y me duele decirlo, porque Abel es un buen tipo, buena gente, amigo de este canal, ¿tú entiendes? Pero no van a repetir con Abel Martínez. Y entonces queda la opción de Francisco Javier García, que es el favorito de Danilo Medina. No voy a analizar las posibilidades que pueda tener Francisco Javier García de ganar unas elecciones. Lo que quiero enfocar el comentario es que si Danilo Medina va a decidir y va a escoger, si se va a escoger el candidato que quiera Danilo, el partido tendrá problemas. Porque por ahí está también Gonzalo Castillo, que es mejor candidato que Francisco Javier. Ahora Gonzalo Castillo está subyúdice. Tiene un caso en los tribunales que hasta que no sea descargado no puede ser candidato presidencial. ¿Cómo va a ser? Pero Donald se hizo presidente con 34 cargos federales en Estados Unidos. Bueno, pero eso es allá, aquí no. Aquí no pasa.
Mira, yo no sé si realmente... Era tu amigo Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo, sí. Fue un eficiente funcionario. No, y en poco tiempo puso su candidatura a nivel nacional. Pero, obtuvo una buena votación, siendo un candidato primerizo, por decirlo así. pero yo no sé exactamente si realmente eso que tú dices de que el candidato de Danilo Medina y Francisco Javier, no estoy tan seguro. ¿Tú No me está tan entiendes? seguro. No estoy tan seguro porque todo lo que hizo Danilo fue por Gonzalo. No sé si van a repetir lo mismo con Gonzalo. O sea, si van a mover la cuna con Gonzalo. ¿Tú me entiendes? Pero Francisco Javier tiene una ventaja, y tú lo dijiste. Francisco Javier es uno de los dirigentes y líderes del PLD más eficientes. Es cierto, del comité político. Del comité político, jefe de campaña de las victorias, de varias de las dos últimas victorias de Leonel y la victoria de Danilo Medina. De Danilo Medina en el 2012 y en el 16 una parte, porque ellos cogieron su propio equipo y eso. Francisco Javier fue el mejor ministro de turismo que tuvo el PLD, el Partido de la Liberación Dominicana. Y en todas las áreas que tuvo fue un funcionario eficiente, una persona altamente inteligente, un político también muy pragmático. Y no hubo escándalo. Y una persona con también... Francisco, desde el punto de vista de lo que es la gerencia pública. Perfectamente. Y otra parte que favorecía a Francisco Javier dentro del PLD, ¿sabe qué era? Que era un tipo visionario. El hombre que llevó el turismo a la etapa que heredó David Collado, que lo ha seguido y lo ha estado haciendo muy bien, claro, excelentemente bien. La plataforma con la que llegó, en la que se subió David Collado, la dejó hecha Francisco Javier, que hizo la primera rueda de prensa en París en el año 2008-2009, en la Torre Eiffel, que ganó los primeros grandes stands de República Dominicana, un país pequeño, llevando todos los inversionistas dominicanos. No, y la feria de Berlín también, donde participaba República Dominicana. Sí, no, en las distintas ferias. Hizo un buen trabajo y tiene esa ventaja dentro del PLD. Es muy cercano de la base PLDista porque trabajó en la campaña Charlie. Hizo las campañas efectivas con las que el PLD ganó. La otra parte es que una buena porción de la gente que sigue a Danilo, muy cercana a Danilo, en el PLD está con Francisco Javier. Otro escenario. El otro escenario, además del que tú dices, está también Juan Ariel Jiménez. Juan Ariel Jiménez, que no ha presentado su proyecto, pero que hay informaciones muy seguras en el PLD de que tiene su proyecto para buscar la candidatura presidencial del PLD. Escúchame, pero Juan Ariel Jiménez no es tan conocido aquí en el país. Tú te vas a Dajabón, tú te vas a Duvergé, te vas a Neiva, te vas a un campo de Jimaní o te metes en un campo de Miche. Nadie conoce a Juan Ariel. Bueno, Juan Ariel lo conocemos en los círculos académicos profesionales de Santo Domingo. Eso es verdad, Charlie, pero fíjate que tiene Juan Ariel de ventaja. Tiene juventud y tiene lo mejor que puede tener un político, que no es corrupto. Eso no se sabe. No está vinculado a actos de corrupción. Ah, bueno. Juan Ariel fue el primer ministro de planificación, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo del país más joven, con 31 años. Fue un funcionario del Banco Central, es un académico de Harvard y es una persona muy sencilla, es una persona que tiene detrás un partido como es el PLD. El que el PLD escogiere como candidato, esa maquinaria, a pesar de su situación, de sus temas de muchas situaciones que ha tenido, que ha ido superando, esa maquinaria podría ayudar a cualquiera de los candidatos. La otra persona que está en el escenario, no sé si va a volver o va a reincidir, porque no hay que tomar en cuenta también a Abel Martínez, que fue el candidato del 2020, del 2024. El otro es Francisco Domínguez Brito. ¿Usted qué piensa? Sí, pero Francisco Domínguez Brito no tiene carisma. Ni en Santiago lo quieren a Francisco Domínguez Brito. ¿Cómo va a ser? Sí, Francisco Domínguez Brito
priven nariz parada. Lo dicen los santiagueros, no yo. Lo dije. Los santiagueros no. Pero Francisco es un hombre sencillo. Fue buen procurador, fue un buen funcionario de los gobiernos del PLD también. Bueno, es una persona que no estuvo. Pero no tiene el know-how. raíces. Le falta el know-how. Sí, como que le falta que la gente haga contacto con él. Muy preparado, pero se siente una persona que tiene un concepto, una visión de Estado. ¿Tú me entiendes? Es un candidato frío desde mi punto de vista, un candidato frío. Un candidato frío. Pero él es amigo suyo. Claro, yo soy amigo de todos. Yo soy amigo de toditos, yo no tengo enemigos. Eso está bueno, Charlie. Y soy amigo de los del PRM. Hipólito es amigo mío. También. Hipólito cuando me ve. Qué bueno, que bien, lo saluda. Me saluda. ¿Y David? David Collado me saluda, pero nunca me ha cumplido en nada. ¿Cómo va a ser? No, pero no le diga nada, que él le va a cumplir. Pero él me conoce, a mí, de cuando era alcalde. Cuando era alcalde. Sí, pero David no cumple con la gente. ¿Y cómo va a ser? No, entonces, pero tiene que cumplir con la gente. Pero Charlie, perdóneme usted, perdóneme que voy a hacer una defensa de David. Claro. Pero uno de los bonos que tiene David es que es una persona cumplidora, además es un buen ejecutor. En el gobierno, de los pocos funcionarios del gobierno que sacan la cara por el gobierno, con su gestión de trabajo, es David Collado. Sí, pero un candidato frío también, un candidato frío. Bueno. Es frío, muy metódico. Lo que pasa Mira, muy peinadito y qué sé yo. Muy preocupado por su apariencia. Bueno, pero está bien. Un peinadito, una cosita, que se quite una espinilla de aquí y muy... O sea, debe ser más explosivo, más caliente. Más cercano. Debe ir al supermercado a comprar, David. Más espontáneo. Y a comprar libros a Cuesta o a la zona colonial. Collado es meticuloso. Todo lo que él hace planificado. Pero muy meticuloso. Hasta cómo se peina. El estilo es el hombre. Bueno, sí. Decía Sorín, ¿verdad? Bueno, estilo perfecto, es el hombre, sí. ¿me entiendes? Entonces, eso no quiere decir que sea un mal gestor. Yo hablo por los funcionarios por dos cosas. Por los políticos de este país. ¿A quién yo le caigo atrás? Primero, a un funcionario que sea transparente, a un candidato que sea honesto. Sí, y un candidato o una persona que sea efectivo. David es honesto. David no le ha explotado un escándalo en tantos años como funcionario público. Eso es importante. Eso es importantísimo. Yo creo que sí, es un hombre. Hasta ahora, ¿verdad? No se le ha pasado la cuenta hasta ahora. Es trabajador. Es honesto. Cuando usted ve lo que le hay... falta ángel, que la gente lo sienta. Lo pueda absorber. Y en la base del Partido Revolucionario Moderno, él está ahí. ¿No está en la base? ¿Él no está en la base? No, porque David Collado no es de la base. Pero ¿y cómo va a ser? Fíjate que los actos que hace David Collado... Pero hay una persona amiga suya que me dijo, no, David es como la hormiga, lo que pasa es que la ley electoral le ha impedido a él que saque la cabeza y él no está haciendo campaña abierta. Sí, aunque todo el mundo esté en campaña. Yo creo que él ya no aspira. Él dijo que iba a continuar el 2026 en el carguito. Que iba el presidente Abinader le pidió que continuara en el cargo como ministro. Bueno, porque déjame decirte una cosa. Lo hizo inteligentemente bien el presidente Abinader. Sí. Si tú tienes un funcionario que es efectivo y que no tiene escándalo de corrupción y que hasta ahora se maneja con niveles de transparencia que la población puede percibir, ese es un buen funcionario y el gobierno le conviene sacar un funcionario que sea efectivo. ¿Me entiendes? No, y el turismo ha continuado fluyendo en República Dominicana de forma exitosa. Ha hecho un buen trabajo. Ha seguido la línea que eso es lo que deben hacer los gobiernos. Las cosas que se hacen bien. Pero yo no cuestiono la honestidad. Hoy los otros días, a Andy Dawarre en una entrevista que hizo, que decía que se avergonzaba porque en un asunto de gobierno, en una consultoría que le hicieron, Andy le dijo, oye, ustedes tenemos que seguir continuando el metro. Y que par de funcionarios del gobierno, gente que estaban ahí en la reunión, le dijeron, pero ese metro es de Leonel. Pero no es que es de Leonel, es que es del país. Y ustedes se imaginan lo que hubiese pasado este país con un funcionario que no siguiera la directriz en turismo, que no siguiera la directriz del metro, que no siguiera... ¿Por qué el presidente Abinader decidió hacer ¿cómo se llama? El teleférico y continuar las otras líneas? Los funcionarios que ha tenido se han retrasado totalmente en eso. Pero la posición era correcta, Charlie. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos que pensar es no en el funcionario que lo hizo del otro partido, sino en lo que pueda adelantar el país, en lo que podamos avanzar.
Hoy nosotros vamos a tener todo el tiempo esos 300 motoristas en la parada de la 27 con Máximo Gómez, con Lincoln, en todas las partes, como una plaga, como parte del desorden, no como plaga a los motoristas, no hay empleo. Los motoristas están buscando su dinero, el pan de su familia y eso, y trabajan en cosas. Pero nosotros tenemos que avanzar en este país un poco más, Charlie. Entonces, David Collado es una persona, lo veo desde afuera, porque desde hace mucho tiempo he visto lo que él ha estado haciendo. Lo hizo cuando fue alcalde y lo está haciendo ahora. Un buen funcionario, correctamente. No cuestiono su capacidad de trabajo, su honestidad. Desde el punto de vista político, siento que es un candidato frío. ¿Por qué? Que no ha conectado con las masas. ¿Por qué Leonel Fernández es? Y ahí cierro, Charlie. Sí. Hemos mencionado todos los candidatos. Ahí cierro. ¿Por qué Leonel Fernández es una opción para el 28? Muy definida, muy determinada. Bueno, porque Leonel es un político sabio. Leonel es el gran precursor del despegue y el desarrollo de la República Dominicana. A partir de Balaguer estoy hablando. A partir de Balaguer con el Partido de la Liberación Dominicana. Luego le continuó Danilo y ustedes saben que Danilo hizo 2 gobiernos súper. ¿Dónde se jodió Danilo? Digo, retiro la palabra de joder. ¿Dónde se afectó Danilo? Bueno, se afectó en el tema de la corrupción de su gobierno, que no se controló, que si esto. Y este gobierno... Y los gobiernos también de Leonel. No, hubo casos de corrupción. No, perfecto. Perfecto, está bien. Pero te estoy diciendo... Bueno, están viendo los PLDistas, los Fuerzas del Pueblo, los PRM. Entonces hay que decir las cosas como son. Esa observación está correcta. Yo no quiero que lo tilden ustedes de ser de la Fuerza del Pueblo, por esa defensa que acaba de hacer. No, esa observación está correcta. Es su gobierno que habla por él. Por Leonel habla su gobierno. Claro. No solo yo tengo que defenderlo. Ahora, la otra cosa que voy a decir es que en el caso, a mí podría afectarme el hecho de que yo fui alumno de Leonel, lo respeto y lo valoro mucho. Todo el tiempo ha sido así. Todo el que me conoce sabe. Ahora yo, de cualquier lado que haya un funcionario honesto, transparente, que no se robe el dinero, yo estaré del lado de ese funcionario, promoviendo su gestión, promoviendo la gestión del gobierno. ¿Tú crees que uno se siente bien que al PRM le haya ido mal? Claro que no. No nos sentimos bien. Porque eso se refleja en la calidad de vida de los dominicanos. Perfectamente, de todos Charlie. nosotros. De todos nosotros. De la clase alta, clase media, clase pobre. ¿Cómo el país avanza? El país avanza cuando tiene funcionarios comprometidos en todas las cosas. Porque en el gobierno todo no puede ser corrupción y dinero. Y todo, como tú dices, ¿tú me entiendes? Entonces yo creo que eso es correcto. A Balaguer, ¿por qué valoran a Balaguer? ¿Por qué valoran a Balaguer? Bueno, la gente, todo el mundo sabe que Balaguer era un ególatra, podía hacer lo que sea, era un intelectual pesado, era una figura, pero era una persona que también hizo demasiada diablura en el gobierno, en la cosa. Era una persona con una postura sobre la oposición, Charlie, Sí. celosamente y extremadamente amante del poder y de su forma de estar, ¿me entiendes? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, pero la gente dice, mire, esas 3 presas la hizo Balaguer, esas 10 presas la hizo Balaguer, este Centro Hípico, el Teatro Nacional de la Plaza de la Cultura, los gobiernos se recuerdan por las acciones. Por eso, este gobierno ha tenido demasiados problemas, porque no ha tenido proyectos que encaren la gestión. Bueno, ahí termino con usted. Con tu permiso, como ya tenemos nuestra invitada, perfectamente, está en la sala de maquillaje, vamos a dar esta noticia final en este bloque. Falla el metro de Santo Domingo, obliga a evacuación de emergencia. ¿Cómo? El metro de Santo Domingo informó que se registró una falla en uno de sus trenes mientras transitaba por el tramo comprendido entre las estaciones Trina de Moya y Concepción Bona. De acuerdo con el comunicado oficial, la situación no representó ningún riesgo, pero hubo que hacer una evacuación de emergencia. Usted ve lo que yo le digo. ¿Cuánto tiempo? El presidente tuvo que quitar el que estaba en el metro anteriormente. ¿Y sabe por qué se jodió el metro? El presidente tuvo que decir, Rafa Santos, el ingeniero de Moca, que es uno de los más ricos. Cancelaron los técnicos y el personal. Cancelaron los técnicos y el personal, pero no se le dio mantenimiento tampoco al metro. Las baterías para la planta
tenían más de un año sin darle mantenimiento. Entonces se queman en la gerencia, se queman en la gestión. Bueno, vamos a un ligero cambio comercial. Retornamos en breve con más comentarios en este su programa Agenda Libre por este canal 69 de Claro, 28 de Aster, 12 de Viva, Tora TV, el canal que te gusta.